En este episodio veremos las armas más influyentes de la guerra y las clasificaremos por su innovación tecnológica, potencia de fuego, simbolismo e impacto general a la hora de ganar la guerra. Casi todos los desarrollos estratégicos de la guerra han evolucionado a partir de nuevos tipos de tecnología, ya sean tanques, aviones o cualquier tipo de arma. Las armas existen principalmente para proporcionar una ventaja en un bando u otro. A lo largo de la historia de la humanidad hemos invertido más tiempo, dinero y esfuerzo en el desarrollo de armas que en cualquier otro campo de actividad humana. La primera de nuestra lista es un arma explosiva emblemática. Durante la Primera Guerra Mundial, las granadas de mano fueron un arma destacada para los soldados del frente. Las granadas se lanzaban sobre las trincheras. Durante la Primera Guerra Mundial se dieron cuenta de que no podían lanzar las granadas suficientemente lejos. En la Segunda Guerra Mundial, la tecnología propulsora había avanzado para permitir nuevos y terribles métodos de disparo de cargas explosivas. Los alemanes tenían el Panzerfaust. Tenía un alcance de solo 60 metros, pero era letal. El modelo posterior, el Panzerschreck, traía un escudo incorporado. Los estadounidenses diseñaron el lanzagranadas bazooka. Era capaz de destruir un tanque. Latest weapon to come off the American secret list is the M6, which is nothing more nor less than a rocket-propelled snake. Los científicos incluso experimentaron con un dispositivo antiminas llamado serpiente propulsada por cohete. 80 feet long and equipped with 2 rocket motors, the Snake hurls itself over land or water faster than any tank and just as effectively. Estas temibles innovaciones tecnológicas fueron las antepasadas de la primera arma de nuestra lista. En el número 10 de nuestro top 10, la granada propulsada por cohete, o RPG por sus siglas inglesas. Arma anticarro fácil de operar. Primer año de servicio, 1961. Propulsor cohete. Alcance 300 metros. El RPG o granada propulsada por cohete es efectivamente un pequeño lanzacohetes que se apoya en el hombro. Diseñado originalmente por los rusos como arma anticarro, después de la Segunda Guerra Mundial, el RPG lo utilizan hoy en día 40 ejércitos, además de milicias y guerrillas. El RPG es extremadamente fácil de usar, muy barato, sigue siendo muy eficaz contra posiciones de combate, personal, vehículos blindados ligeros y con la cabeza adecuada, incluso modernos carros de combate. ¿Pero qué tiene el RPG que lo convierte en un arma tan efectiva? Se trata simplemente de una granada impulsada por un cohete metida en un tubo. Al disparar se activa una carga, sale del cañón y entonces se enciende el cohete. Al salir del cañón se despliegan sus aletas y se estabiliza. Son armas muy inteligentes. A pesar de varias mejoras, el arma ha permanecido básicamente igual durante décadas. Pero no solo se trata del cohete. La propia granada es una avanzada pieza de armamento. En la parte posterior tiene explosivos y en la frontal una especie de cono de cobre que cuando impacta, al milisegundo del impacto, la explosión proyecta un chorro de cobre que es capaz de atravesar grandes cantidades de acero, de 200 a 400 milímetros de acero. Somalia, 1993. Grupos tribales rivales luchaban por el control de la capital, Mogadiscio, sembrando el caos por toda la ciudad.
Se desplegaron fuerzas de la OTAN. El 3 de octubre, tropas estadounidenses atacaron un bastión rebelde. La operación no fue según lo planeado. Durante un tiroteo de 15 horas, granadas propulsadas por cohetes derribaron 2 helicópteros estadounidenses Black Hawk. Un RPG en manos de alguien experto en su uso puede ser increíblemente destructivo. Aunque su aspecto sea increíblemente burdo, los helicópteros son blancos fáciles de alcanzar con estas armas y apenas tienen posibilidades contra ellas. Durante el combate, 18 soldados estadounidenses perdieron la vida. Pero a pesar de numerosas bajas rebeldes, el derribo de 2 helicópteros estadounidenses les dio una victoria simbólica. Helicópteros de millones de dólares caídos y en llamas, derribados por alguien que probablemente nunca antes había disparado contra un helicóptero, usando una granada que cuesta unos $30. En pocas semanas, las fuerzas estadounidenses se retiraron. Por pura y simple eficacia, el RPG es un arma explosiva que ocupa el 10º puesto de nuestro Top 10. La siguiente de nuestra lista es un arma aún más temida. 1915, Francia. Tras un año de lucha en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, se produjo un estancamiento en el frente occidental. Todos los países se habían movilizado y se enfrentaban en tierra de nadie. ¿Cómo obtener una ventaja? ¿Qué hacer para obtener una ventaja? Se reclutaron más soldados. Se produjeron más armas. Se llevó más artillería al frente. Y los aviones combatían en el cielo. Sin embargo, un arma experimental se convertiría en la más temida en la guerra: el gas venenoso. Primer ataque a gran escala, 1915. 4 tipos principales: gas mostaza, fosgeno, cloro y gas lacrimógeno. Número total de bajas, 1,3 millones. El gas produce un impacto realmente fuerte en los soldados. Los aterroriza. Para los soldados, en el campo de batalla, el gas era un temor constante. Nunca se sabía si había gas, a veces hasta haber aspirado varias bocanadas. Se usaba para reducir la eficiencia de las tropas a las que se enfrentaban. Con las máscaras de gas puestas, los soldados no veían bien, no oían bien, no se les escuchaba con claridad y, sobre todo, no podían hacer grandes esfuerzos físicos, como por ejemplo correr o cargar un cañón. Reducía la capacidad de todos los soldados de la zona. El diseño de las máscaras de gas era bastante básico. En ocasiones completamente ineficaz. Y el veneno más temido en las trincheras era el gas mostaza. El gas mostaza es un arma increíblemente maligna porque ataca todas las zonas glandulares y básicamente las quema. Era una forma increíblemente desagradable y muy dolorosa de morir. Ningún soldado quería experimentar eso. Lanzado en granadas o liberado desde contenedores, ambos bandos emplearon el gas como arma en la guerra. Pero fueron los alemanes quienes desarrollaron la tecnología. Los alemanes tenían buenos proyectiles de gas que detonaban y liberaban su contenido. Podían enviar barriles y barriles que estallaban y cubrían zonas enteras de gas venenoso. Pero había complicaciones. El arma se podía volver contra uno. Tenían que esperar a que el viento soplara en la dirección correcta, ya que uno de los problemas era que podía volver y afectarles a ellos, tanto como al enemigo. En total hubo más de 1.300.000 bajas por ataques con gas en la guerra. 90.000 murieron. En 1918, entre las bajas estaba un joven soldado de la infantería alemana, Adolf Hitler.
quedó cegado temporalmente por un proyectil de gas británico. Y fue mientras se recuperaba en el hospital cuando Hitler decidió dedicarse a la política. Pero hubo otros efectos posteriores del gas, como arma de guerra, casi siempre olvidados. La verdadera tragedia, los verdaderos daños del gas, llegaron después de la guerra, cuando la gente moría de neumonía y bronquitis en hospitales de todo el país durante los años 20, 30 y 40. Ahora la guerra química se ha convertido en una amenaza omnipresente, de la que los militares deben defenderse. Pero por introducir un nuevo factor miedo, los ataques con gas de la Primera Guerra Mundial ocupan el 9º puesto de nuestra lista. El siguiente es un caballo de briega para ganar la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, en Rusia, el titánico enfrentamiento entre la Rusia soviética y la Alemania nazi vio algunas de las mayores concentraciones de material militar de la historia. Y en ambos frentes había un arma de artillería fundamental para cualquier posibilidad de victoria. En el número 8 de nuestro top 10, el obús. Munición, proyectiles explosivos. Gama de calibres de 70 milímetros a 420 milímetros. Años en uso del siglo XVII hasta nuestros días. Uno de los elementos más importantes de la artillería en el siglo XX fue uno de los más sencillos, el obús. El obús es una pieza de artillería que dispara un proyectil pesado con una trayectoria alta, mientras que un cañón tiende a disparar por debajo de 30 grados y por lo general proyectiles más ligeros a velocidades más altas. Un obús es muy fácil de entender. Es solo un trozo de tubo resistente en el que se introduce una bomba y sale disparada por él. En la Segunda Guerra Mundial, el mayor impacto del obús fue en el frente oriental. El objetivo de Hitler era castigar a los hombres de Stalin hasta su rendición. Pero los rusos respondieron. Crucialmente, al combatir en casa podían reabastecer sus armas con más rapidez que los alemanes. En 1941 el Ejército Rojo tenía más de 15.000 obuses. Los alemanes, 10.000. Cientos de obuses defendieron Stalingrado. Y luego formaron parte del ataque en la batalla de Kursk. El Ejército Rojo se refería al obús pesado como el dios de la guerra. Enviaban batallones enteros de artillería pesada con grandes obuses y cuando disparaban a la vez, producían tal volumen de fuego que hacían temblar el suelo. Detenían los ataques de infantería y hacían pedazos los tanques si los alcanzaban directamente. Era realmente impresionante. Los obuses rusos llegaron hasta las calles de Berlín antes de que los alemanes se rindieran. Pero fue una generación antes cuando el obús se probó como el arma esencial del frente, en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial se produjo la mayor acumulación de artillería jamás vista. Con los ejércitos rivales atrincherados en una amarga guerra de desgaste, los generales buscaron nuevas tácticas. Muchos de los soldados estaban en profundas trincheras de 2,5 metros o 3 metros de profundidad. Y era imposible darles si estaban agachados, pero con un obús sí podían. Tienen una trayectoria alta, por lo que al disparar, el proyectil alcanza mucha altura en el cielo. Forma un arco y vuelve a caer. Si se apuntaba bien, se podía colocar una gran carga explosiva, cual metralla, justo dentro de la trinchera, y matar a los soldados donde se encontraban. Creo que el obús es un arma crucial, pero sobre todo combinado con otras. Lo importante es la táctica, cómo se use la artillería. Las diferentes técnicas de fuego artillero cambian, y eso es lo que al final tiene el papel clave. A pesar de su innovación táctica, el obús tenía una debilidad fundamental: su puntería. No se apunta a nada, simplemente se dispara y se ve dónde cae el proyectil. Entonces se cambia un poco el ángulo, para que vaya más lejos o cerca de donde cayó antes.
Hoy en día el obús continúa siendo el siempre fiable caballo de briega en primera línea de combate. Yo diría que el obús es una de las armas menos atractivas y reconocidas que existen, pero es una de las más empleadas. Por su demostrada capacidad para ganar la guerra, el obús ocupa el 8º puesto de nuestra lista. La siguiente es un arma submarina. En cuanto a eficacia, a potencia explosiva, a velocidad, en capacidad de control, se hicieron todo lo buenos y perfectos que se pudo. En el número 7 de nuestro top 10, el arma que amenazó con dar la victoria a Hitler en Europa. El torpedo. Longitud entre 6 y 7,3 metros. Velocidad máxima 50 nudos. Propulsión hélice impulsada por motor de 4 cilindros o alimentado por batería. Alcance máximo efectivo 9 kilómetros. El torpedo era un arma muy simple, pero podía producir resultados devastadores. El torpedo moderno fue inventado en 1868. Básicamente eran, por así decirlo, cohetes que volaban por el mar, en vez de volar por el aire. La tecnología del torpedo se puso a prueba durante la Primera Guerra Mundial. Era un arma muy barata, capaz de producir resultados muy costosos. El 5 de septiembre de 1914, el crucero británico HMS Pathfinder se convirtió en el primer barco hundido por un torpedo disparado desde un submarino. Pero fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando todos reconocieron que el torpedo podía facilitar ganar la guerra. La producción masiva de esta arma submarina era esencial para el esfuerzo de guerra. En Gran Bretaña las fábricas funcionaban las 24 horas para mantener a los submarinos armados. En Estados Unidos, las pruebas con buques torpederos fueron cruciales para la preparación de la Marina. La motivación era clara. El conflicto naval podía determinar el resultado de la guerra. 1940, Océano Atlántico. La Gran Bretaña bombardeada dependía de los suministros de armas y alimentos de Estados Unidos y eso suponía el abastecimiento por mar. El problema era que los submarinos alemanes esperaban a los barcos de suministro armados con letales torpedos. Los convoyes que llevaban suministros a Gran Bretaña, vitales para el país, se convirtieron en los principales objetivos de los alemanes. Las tripulaciones de los submarinos se convirtieron en expertos artilleros de torpedos. Apuntaban a los buques. Tenían que calcular su dirección, ya que el torpedo podía tardar 2 o 3 minutos en llegar allí, y había que asegurarse de que lo alcanzara en el momento y lugar exactos. Para ello empleaban una regla de cálculo y una calculadora. Una vez que fijaba su posición, el capitán del submarino alemán disparaba un par de torpedos y hundían el barco en todos los casos. El efecto real de un torpedo es mucho más grave de lo que nadie se imagina. Después de todo, hacen un agujero en el casco del buque, y eso es más que suficiente para hundirlo. Pero los torpedos no solo se disparaban desde submarinos. El ataque japonés a Pearl Harbor se hizo con torpedos lanzados desde aviones. En las décadas de 1960 y 70 se probaron nuevos diseños lanzados desde barcos, helicópteros y aviones. Y en los submarinos furtivos actuales,
Los torpedos modernos están equipados con sensores y tecnología de orientación. Detectan el metal de los barcos, detectan el sonido de los motores, y son más como misiles guiados. En lugar de tener que apuntar, ahora simplemente se lanzan y ellos mismos encuentran el objetivo y causan el daño. Durante más de un siglo de éxitos en el mar, el formidable torpedo ocupa el 7º puesto de la clasificación. A continuación en nuestra lista, el mejor amigo del soldado de infantería. En 1941 el sudeste asiático era un frente crítico de la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses habían invadido Birmania. Con una duración de más de 3 años y 1 millón de hombres, la campaña británica para expulsarlos fue la más larga de la guerra. Y cada soldado aliado iba equipado con un arma que ocupa el 6º puesto de nuestro top 10. El fusil de cerrojo más numeroso jamás producido, el Lee Enfield. Capacidad 10 cartuchos. Velocidad de salida 744 metros por segundo. Alcance efectivo 550 metros. Producción total aproximadamente 17 millones. El Lee Enfield era un arma fantástica, un fusil fantástico. Durante la Segunda Guerra Mundial se produjeron más de 4 millones. El Lee Enfield fue utilizado en todos los escenarios de guerra que se pueda imaginar. Cuando los soldados aliados desembarcaron en Normandía, llevaban Enfield de distintas marcas y modelos. Fue un fusil fantástico y funcionaba casi en cualquier condición. Se utilizó en toda Europa, África y Asia. El Lee Enfield fue el fusil de cerrojo más rápido de disparar jamás producido. ¿Pero qué lo hacía tan efectivo? El Lee Enfield era un arma robusta y fiable. Funcionaba bajo la mayoría de circunstancias, y si se encasquillaba, se podía solucionar de manera rápida y eficaz. Y eso es muy importante en combate porque una de las leyes básicas de la instrucción militar es que el fusil es tu mejor amigo. Cuida de él y él cuidará de ti. Y el Lee Enfield era un buen amigo. Si cuidabas de él, él cuidaba de ti. Este fusil tan fiable pudo ser eficaz en la Segunda Guerra Mundial, pero lo cierto es que existía desde hacía varias décadas. El Lee Enfield fue utilizado por primera vez por el ejército británico en 1895, pero fue en 1914 cuando realmente se ganó su reputación. Durante la Primera Guerra Mundial se produjeron casi 4 millones de fusiles. Por pura superioridad numérica dio a los británicos una ventaja táctica fundamental, y era rápido y preciso. El Lee Enfield también destacó como arma de combate en la guerra de trincheras. Su gran ventaja sobre muchos de los otros fusiles en servicio, en particular el Mauser, era que el cargador tenía 10 cartuchos frente a los 5 del Mauser. Un buen tirador podía hacer 15 disparos en un minuto. Uno realmente bueno podía hacer 30 disparos en un minuto. Podían alcanzar un objetivo con precisión a más de 500 metros. Era un arma fantástica. ¿Y por qué el Lee Enfield merece un lugar entre las mejores armas de guerra? Porque era muy competente. Por su influencia para la victoria demostrada en las 2 guerras mundiales, el fusil de cerrojo Lee Enfield ocupa el 6º puesto de nuestra lista. Llegamos a las 5 mejores armas que cambiaron la guerra. Hasta ahora hemos visto artillería, explosivos y misiles submarinos que ganaron guerras, pero aún nos quedan armas que cambiaron la historia. A continuación, un arma de fuego que infunde temor. En el puesto número 5, un arma devastadora que ningún soldado quiere ver enfrente. La ametralladora pesada.
Munición calibre 12,7 milímetros. Cadencia de tiro 600 disparos por minuto. Alcance hasta 2000 metros. La ametralladora pesada es una de las armas más temidas de la guerra jamás creadas. Tiene alcance, tiene potencia de fuego. Si se equipa con munición perforante, es capaz de atravesar vehículos blindados ligeros. Es aterradora para la infantería y su fiabilidad es brutal. La ametralladora pesada más emblemática es la Browning M2 de calibre 12,7 milímetros, diseñada en la Segunda Guerra Mundial. Y se ha utilizado en todos los conflictos, desde Vietnam hasta la Guerra del Golfo. Se podía montar en vehículos blindados, en carros de combate, en helicópteros o en aviones. El secreto del éxito de esta ametralladora no era solo su versatilidad, sino su potencia de fuego. Esto es un cartucho de calibre 12,7 milímetros. Desde todo punto de vista es muy grande. La bala viaja a una velocidad muy superior a la del sonido. Es una bala enorme y puede atravesar limpiamente un edificio de un lado a otro. Es un cartucho temible. Aunque se sigue empleando actualmente, la ametralladora pesada no es un invento nuevo. Su predecesora aterrorizó los campos de batalla de Francia en la Primera Guerra Mundial. Se llamaba ametralladora Maxim. La Maxim fue la primera arma automática de gran potencia de fuego realmente fiable que se diseñó. Antes de eso, la mayoría de las ametralladoras había que accionarlas a mano, girando una manivela para disparar. Su inventor, Hiram Maxim, desarrolló el arma en el siglo XIX. Tenía una innovación singular. Creó su propio diseño, una ametralladora que se cargaba mediante la energía liberada por el cartucho al ser disparado. Es decir, no necesitaba apenas acción humana. Solo había que apretar el gatillo. Se disparaba el cartucho, esa acción recargaba el arma y se podía disparar durante el tiempo que se le pudiera proporcionar munición. Y lo hacía hasta 600 veces por minuto. Los británicos tomaron el diseño de la Maxim, lo mejoraron y produjeron la ametralladora Vickers. El problema era que ambos bandos tenían ametralladoras pesadas de diseño Maxim. Es irónico que a lo largo de la Primera Guerra Mundial, básicamente las mismas ametralladoras se enfrentaran a través de la tierra de nadie, usadas por el Reino Unido y Alemania. La clave de la victoria en combate fue cómo la usaron. 1916, Somme, Francia. El 1 de julio, cientos de miles de soldados se preparaban para salir de las trincheras. Antes de la batalla, lo que los británicos no sabían era que los alemanes habían emplazado sus ametralladoras ligeramente por delante de sus líneas, asegurando a los tiradores una visión completa del campo de batalla. Los alemanes establecieron campos de fuego a través de la tierra de nadie, los cuales eran prácticamente imposibles de atravesar por ningún ser humano. Intentar atravesar la tierra de nadie bajo el fuego de docenas de ametralladoras Vickers o Maxim era simplemente un suicidio. Las ametralladoras alemanas causaron el 80% de las víctimas en el primer día de la batalla del Somme, 58.000 hombres. Debido a que las ametralladoras funcionaban tan bien y eran terriblemente eficaces, definieron en muchos aspectos nuestra idea de la Primera Guerra Mundial. La ametralladora pesada ocupa el 5º puesto de nuestro top 10 de armas de guerra. A continuación, una de las armas más emblemáticas de nuestra lista. La ametralladora pesada fue una innovación clave en la guerra.
Y la tecnología de disparo rápido abrió la puerta a una nueva categoría de armas, el fusil de asalto. El arma elegida por el ejército de Estados Unidos, el M4, es muy avanzado. Es versátil, capaz de un solo disparo y de ráfagas de fuego. Pero la historia de una máquina anterior demuestra que en algunos casos, una tecnología simple es altamente eficaz. Es el arma más exitosa de la historia y la siguiente de nuestro Top 10, el AK-47. Munición, cartuchos de 7,62 milímetros. Cadencia de tiro, 600 disparos por minuto. Alcance efectivo, 300 metros. Número de fusiles producidos, 100 millones. Es posiblemente el arma de fuego más reconocible e icónica que existe. Es el arma de fuego elegida por algunos ejércitos profesionales del mundo. Rebeldes, milicias y guerrillas. El AK-47 fue inventado por el ruso Mikhail Kalashnikov justo después de la Segunda Guerra Mundial, basado en un diseño alemán de un subfusil. Mikhail Kalashnikov era un ingeniero brillante. Diseñó un arma fácil de fabricar, de pocas piezas, extremadamente fiable y de fácil manejo hasta para el soldado más inexperto en cuestión de 1 o 2 horas. Era simplemente brillante. La cifra es impresionante. Se calcula que se han construido alrededor de 100 millones de AK-47. ¿Pero qué lo convierte en el preferido? Tiene un mecanismo muy robusto, pero hay mucho espacio entre las partes móviles, así que aunque le entre suciedad, nieve o arena, sigue disparando. Funcionan en cualquier condición. Funcionan hasta oxidados. Son sin duda la pieza más eficaz de tecnología de combate que existe. Durante la guerra de Vietnam, en los años 60 y 70, los estadounidenses utilizaron el M16, el fusil reglamentario de su ejército. Tenía gran precisión y alcance. Pero el M16 tenía problemas en las condiciones húmedas de la selva. Muchos soldados murieron porque sus M16 se encasquillaron. En el otro bando, los norvietnamitas y el Vietcong utilizaban el AK-47 de tecnología inferior. Protegía mejor a los soldados y los estadounidenses lo sabían. Hay muchos casos de soldados que preferían llevar AK-47 del enemigo a sus propias armas de fuego, con la certeza de que cuando la vida depende de ello, ese iba a responder. Si hay una crítica al AK-47 es su precisión a larga distancia en comparación con otras armas semiautomáticas. Pero el AK-47 sigue siendo el rey indiscutible de los fusiles de asalto. En lo referente a armas pequeñas, el AK-47 debe estar entre las más icónicas, las más eficaces y las más extendidas de la historia. ¿Por qué? Porque lo hace todo. Es precisa, es potente, hace todo lo que un soldado podría necesitar de un arma pequeña. Es un diseño brillante. A continuación, un cohete que cambió el mundo. En el número 3 de nuestro Top 10, el Pionero V2. Longitud 14 metros. Ojiva, 1 tonelada de explosivo de alto poder. Velocidad máxima, 5.760 kilómetros por hora. Alcance operativo, 320 kilómetros. Flashback to the war's final phase, when London felt the first terrifying impact of the V2.
Fue el primer misil guiado del mundo. Lo que hacía al V2 tan singular e influyente en la guerra era que no había defensa una vez lanzado. Tenía el tamaño de una casa. Era impulsado por combustibles líquidos. Fue el antepasado, el abuelo de los cohetes espaciales estadounidenses. El V2 era el arma más letal que el mundo había visto. Los alemanes, durante la Segunda Guerra Mundial, iban años por delante de los aliados occidentales en tecnología de cohetes. Era algo muy espacial, completamente diferente a lo que nadie había utilizado antes como arma de guerra. De largo alcance, el V2 fue el primer objeto artificial del mundo en cruzar la frontera del espacio. Y su impacto era explosivo. Antes del V2, los alemanes habían utilizado otra arma volante, la V1. Fue lanzada por primera vez contra Gran Bretaña en junio de 1944, solo una semana después del día D. Un giroscopio guió la V1 y liberó una tonelada de explosivo de alto poder. Gran Bretaña trató de defenderse enviando cazas para interceptarlas. Mientras la artillería antiaérea intentaba derribarlas desde tierra. Pero en 1944 más de 6.000 personas murieron por las bombas volantes V1 que cayeron sobre Londres. Y cuando la guerra llegaba a su fin, la capital de Gran Bretaña estaba a punto de enfrentarse a un arma aún más aterradora, una que no podía ser vista y contra la que no podían defenderse. El V2 tenía una velocidad máxima de más de 5.500 kilómetros por hora. El combustible del interior ardía durante solo un minuto, más o menos, y salía disparado fuera de la atmósfera hasta el espacio. Básicamente seguía una trayectoria balística. No hacía cambios de rumbo en vuelo, mientras que el cohete lo impulsaba en un ángulo preestablecido. Entonces dibujaba un arco justo por encima de la atmósfera y bajaba mucho más rápido que la velocidad del sonido, varios miles de kilómetros por hora hasta alcanzar su objetivo, Londres. Cerca de 1000 V2 fueron disparados contra Gran Bretaña antes de que sus plataformas de lanzamiento fueran tomadas por los aliados. En total mataron a más de 7000 personas, hiriendo a más de 100.000. Cuando los alemanes lanzaron su V1, se le oía llegar, y todo el mundo miraba hacia arriba para ver dónde podía caer. Pero el V2 descendía a miles de kilómetros por hora, más rápido que la velocidad del sonido. Producía una explosión colosal. Y sin advertencia previa, el objetivo del cohete V2 era aterrorizar a los británicos. Tecnológicamente, el V2 era el cohete más avanzado del mundo y la envidia de los ingenieros de armamento. Y aunque el V2 era un arma letal, se convertiría en el prototipo de cohete para la carrera espacial de la posguerra. Los cohetes que impulsan a los transbordadores espaciales fuera de la atmósfera y lanzan satélites. Los satélites modernos se remontan a la tecnología derivada del V2. El innovador y letal cohete V2 es el número 3 de nuestro Top 10. A continuación, un misil que define una era. El misil de crucero ha estado dominando las zonas de combate durante décadas. El misil de crucero es un arma que se puede lanzar desde barcos, tierra o aire, a un blanco a mucha distancia. Fue llamado así porque viajaba por el aire a velocidad de crucero bajo el radar a cientos de kilómetros por hora, impulsado por su propio motor. El más eficaz que ha existido y nuestra arma número 2 es el misil de crucero Tomahawk.
Sistema de guía digital y guiado por GPS. Alcance 2.500 kilómetros. Armamento ojiva nuclear, bombas explosivas o de racimo. Más de 2.000 lanzamientos en combate. El misil de crucero Tomahawk es uno de los sistemas de armas más avanzados. Permite alcanzar objetivos enemigos a gran distancia, con precisión. Diseñado en la década de 1970, el misil Tomahawk se incorporó a los submarinos para su prueba. Tras dispararlo desde un tubo lanzatorpedos, el misil era impulsado bajo el agua por un motor cohete de combustible sólido. Una vez en el aire, se desplegaban las aletas y se encendía el motor de reacción. Cada misil estaba dirigido por un sistema de navegación inercial que medía la aceleración y los cambios de dirección. Una vez cerca del objetivo, otro sistema de guía asumía el control. Un ordenador toma una fotografía digital de la zona objetivo y la compara con la que tiene en su memoria. Y luego impacta. El misil de crucero Tomahawk se utilizó durante la Primera Guerra del Golfo en 1991 y su misión principal era destruir objetivos clave. Overnight, and for the second day, the American ships in our battle group launched their Tomahawk cruise missiles, each carrying a half a ton of high explosives to key targets in and around Baghdad with great accuracy. So far, 3 have flown over our heads, all heading for their targets, and I think there's some more coming in over here. Durante la guerra se dispararon 300 Tomahawk, destruyendo instalaciones militares clave. Y la exhibición de fuerza militar forzó un acuerdo de paz en la región. Capaz de transportar una cabeza nuclear, el misil de crucero Tomahawk sigue siendo decisivo para ganar la guerra. Y por ello, ocupa el segundo puesto de nuestro top 10 de armas. En el 10º lugar, la granada propulsada por cohete. En el 9, los ataques con gas de la Primera Guerra Mundial. A continuación, el contundente obús en el 8. El torpedo ocupa el puesto número 7. En el 6, el fusil Lee Enfield. En el 5, la ametralladora pesada. En el 4, el emblemático AK-47. El pionero cohete V2 en el puesto número 3. En el 2, el formidable misil de crucero Tomahawk. Y nuestro número 1 lo veremos a continuación. La bomba atómica provocó un cambio radical en la guerra. Era un claro ejemplo de cómo la ciencia había escapado del laboratorio, amenazando a todos con la aniquilación. Y trajo consigo un cambio fundamental en la forma en la que todo el mundo veía la guerra del futuro. En el primer puesto de nuestra lista, el arma más devastadora jamás utilizada. La bomba atómica. Primer lanzamiento, Hiroshima, 6 de agosto de 1945. Potencia de la explosión, 150 kilotones de TNT. Número de empleados en el proyecto Manhattan, más de 200.000. La bomba atómica es un desarrollo tecnológico absolutamente extraordinario. Cuando se piensa en el arma de guerra definitiva, todo el mundo imagina la nube con forma de hongo. Las dos bombas que cayeron sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en 1945 pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial. Los hongos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki anunciaron una nueva dinámica de guerra. Eran las armas más letales jamás utilizadas en la guerra. En un par de destellos murieron más de 100.000 personas y otras 100.000 resultaron heridas. La carrera para construir estas armas definitivas
Fue uno de los mayores proyectos científicos de alto riesgo de la historia. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo sabía que una bomba nuclear era posible. Se conocía la división del átomo. El estudio de una bomba que obtuviera su energía de la división de átomos lo habían hecho todos los grandes contendientes de la Segunda Guerra Mundial. Se trataba simplemente de una carrera entre todas esas naciones, para ver quién lo lograba primero. El proyecto de la bomba atómica se inició con el objetivo de utilizarla contra los nazis. El temor era que los nazis estaban desarrollando una bomba atómica propia. Para los aliados era crucial ganar la carrera armamentista. Y por eso crearon el Proyecto Manhattan. El Proyecto Manhattan fue el primero en reunir a tantas mentes brillantes de tantos campos diferentes de la ciencia y otras áreas. Se incorporaron excelentes ingenieros, expertos en explosivos, expertos en armas, vanguardistas físicos teóricos. Creo que, en términos técnicos, la bomba atómica se puede considerar uno de los mayores ejemplos en los que la guerra impulsa a la ciencia y la ciencia impulsa a la guerra. La ciencia de la bomba era pionera. Estaban jugando con fuerzas con las que nunca antes habían experimentado y solo se podía llegar tan lejos mediante cálculos. Era un terreno completamente nuevo. En su núcleo, una técnica de átomos que colisionan llamada fisión nuclear. No es difícil entender cómo funciona una bomba atómica, a pesar de que parece muy técnico. Se toma un átomo grande y pesado de uranio radioactivo y se dispara un neutrón contra él. El núcleo se rompe en dos partes, pero a medida que lo hace dispara varios neutrones más. Y cada uno de ellos choca con otro átomo, que a su vez se partirá hasta crear una lluvia de neutrones que chocan contra un gran número de átomos. Así funciona una bomba atómica. A medida que cada uno de esos núcleos se rompen, se libera una gran cantidad de energía. Esa es la teoría y lo que hace a la bomba atómica tan aterradora. El reto principal era cómo dominar esa potencia. Durante la guerra, los científicos de Hitler también habían estado desarrollando la tecnología de una bomba atómica, una que podía montarse en un cohete. Pero incluso a los más firmes partidarios del nazismo les preocupaba lo que Hitler sería capaz de hacer si tuviera la bomba, y por eso nunca dejaron que sucediera. La bomba atómica marcó el comienzo de la carrera de armas nucleares de la Guerra Fría. Le siguieron décadas de ensayos nucleares para hacer bombas aún más potentes. Pero hoy en día la bomba nuclear se ha convertido en lo que muchos científicos que la crearon esperaban que fuera: un elemento disuasorio de futuras guerras. Nadie se atreve a soltar la bomba. Y es ese principio de destrucción mutua asegurada lo que ha mantenido la paz durante tanto tiempo. La bomba atómica es en muchos aspectos el arma definitiva. Es más destructiva, más eficaz a la hora de matar que cualquier otro ingenio de la humanidad. Y sin embargo es tan destructiva que hace que la guerra con este tipo de armas sea imposible de comprender. Simplemente no debe suceder y por lo tanto, en muchos sentidos, la reina de las armas es la única que no se puede utilizar. En el primer puesto de nuestro top 10 de armas, la bomba atómica. 10 armas que cambiaron la guerra. 10 armas que cambiaron el mundo.